Hola, yo soy Adriana Paz y quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Léemelo. Estoy nerviosa, estoy contenta de recibir a nada más y nada menos que a Ricardo Rafael, o sea, periodista, artista político, escritor, conductor. ¿Qué más haces, Ricardo, aparte de todas estas cosas? Pues digamos, todo eso que dices lo hace el señor que me da de comer. Por fortuna, yo hago otras cosas. ¿Ah, sí? ¿Qué haces? Cuéntanos. Leer. Mira, me encantan mis plantas. Tengo perros que los quiero muchísimo. ¿Cuántos tienes? Van para 4 ya. Entonces sí son número. En fin, hace uno otras cosas O afortunadamente. sea, esto es como el Ricardo que conocemos los de afuera, los que te vemos haciendo tu trabajo increíblemente. Y a pero veces lo miro y digo, oye, ese señor, ¿quién es? ¿quién ¿No? es? Me encantaría dejarlo colgado ahí como uno deja un saco en el closet Pero y no no se volverlo puede. a ver. Pues hay veces que uno lo intenta. O sea, de todo esto que tú eres, analista, académico, escritor, todo, escritor, eso es lo que tú más amas. Mira, te lo digo con franqueza, ¿no? Hay que pagar las cuentas, ¿no? De luz y de Oh, teléfono, sí. y a veces son altas. Y la verdad es que sí he hecho distintas cosas en la vida, particularmente medios y particularmente lo que tiene que ver con análisis político, luego periodismo, acabé conduciendo incluso noticiero, y disfruto mucho los medios, no es un terreno que me sea ajeno y que no me provoque placer, pero sí me parece que todo esto me ha permitido esa otra vida, que sí es la de lo que más me gusta, que es leer, y luego en efecto tener tiempo para escribir. Claro, por supuesto, por eso estamos aquí, porque queremos escuchar Sí, de toda es esa el boleto, ¿verdad? Para haber experiencia. venido, si no... Por supuesto, ese Ricardo te trajo aquí y entonces vamos a empezar, porque yo quiero saber, la verdad, o sea, ¿cómo es tu acercamiento a los libros? Cuéntanos, primero, por ejemplo, ¿cuáles son tus rituales para leer? Cuéntanos, Mi cuéntanos. relación con los libros es, cada quien tiene la propia, pero la mía creo que es rara. Tengo un abuelo que era no solo lector, sino llevó una librería durante muchos años. Era un hombre que leía, digamos, hablaba varios idiomas, y había una librería enfrente de lo que hoy es la Torre Latinoamericana, Ok. y durante muchos años pues, era el encargado de la librería. Entonces, por alguna razón la familia decidió que a mí me tocaba en herencia sus libros. Ah, qué maravilla. Sin embargo, yo crecí en una casa donde no había tantos libros. La lectora era mi mamá. Y como no había muchos libreros, había en el cuarto de mi hermana, o en la parte alta, era donde mi mamá iba acumulando sus libros. Entonces, para mí una cosa como medio prohibido, medio ¿Por qué? alejado. ¿Por qué ahí? Y la verdad es que me tardé mucho yo en convertirme en lector. Creo que así el primer libro gordo que me eché habrá sido como a los 14, 15 años, que ahí sí ya me clavé, pasé la aduana, y creo que después de que lees un libro de 600 páginas ya te vuelves lector, no los puedes soltar. Pero sí fue tardado. Entonces había como este dictado del abuelo que me estaba dejando sus libros, ¿no? Pero al mismo tiempo una sensación como de lo prohibido. Creo que ya luego mi madre tuvo su buen Mira librero qué y sus increíble. cosas. Y con el tiempo, pues sí, me di cuenta que mis mejores amigos, y mira que tengo muy buenos, eran los libros. Fíjate que me encanta lo que estás contando porque yo tengo un niño de 10 años. ¿Tú cómo crees que se puede acercar como a los niños o a la gente joven a ese lugar de la lectura? A ver, yo creo que a los niños, niñas, nos encantó, les encanta las historias, ¿no? Somos de muy pequeños consumidores intensivos de historias. Sí creo, y más bien lo veo después con mis hijos, que la famosa lectura en la noche, donde le pones en suerte a una hija, a un hijo, una narración en donde tú se la estás leyendo, le permite que no haya barreras de acceso a esa suerte de narración, ¿no? Y luego también hay que decir que vivimos en un mundo donde socialmente no se premia acceder a las narraciones por la vía del libro, ¿no? O sea, el niño es visto como nerd, como raro, y luego un poco la sensación de que, bueno, es un mundo como el que yo tenía con los libros de mi mamá, muy lejos. Creo que como casi cualquier otra cosa hay que levantar barreras, y la manera más fácil es cuando te provoco a acercarte a una narración por la vía escrita, porque estoy seguro que una vez que eso ocurre ya no sueltas la lectura, es bastante natural al ser humano. Claro, una vez que descubres el mundo de la imaginación y de todas esas Y cosas, que eres ¿no? tú quien completas la narración del libro, porque hay que decir que si uno está viendo una serie ahora o jugando un videojuego, todo está resuelto. Tú no pones imaginación ahí. Claro. Lo que hace la lectura
es que se parece a lo otro, pero a ti te toca completar los escenarios, los personajes, en fin, Qué que esa es parte maravilla. de la riqueza de la lectura. Oye, y hablando como de los libros que a ti te han marcado, has traído un libro, que es el libro de un poeta y periodista austriaco, Stefan Zweig. Zweig. Zweig, gracias. Claro, es alemán, una No, pronunciación medio rara. no te voy a meter domino, en esas cosas. ustedes disculparán. Pero bueno, nos gustaría que nos hablaras de este libro, cómo llega a tus manos, cómo conociste a este autor, cómo fue tu primer acercamiento, lo has leído varias veces, no sé, cuéntanos, ¿por qué él? ¿Por qué este libro? Sí, a ver, la razón por la que lo traigo es que hoy, a mis 56 años, Zweig sigue siendo un autor súper importante. Es decir, cuando ando insomne, Ajá. la verdad es que sí recurro a su lectura. Es un amigo que hice a través de su obra, y por eso no es que los libros sean los mejores amigos, en realidad son sus autores, ¿no? Okay. Ahora, ¿cómo llegué a Zweig? Me da un poco de rubor contarlo, pero una novia, jugábamos ajedrez, ¿no? Largas horas, y a ella le gustaba Zweig cuando yo tendría como unos 18, 19 años. Okay. Y este es el primer libro que debo haber leído de él. Y luego de ahí me seguí con toda su obra. O sea, realmente creo que la conozco bien. Hasta que llego a un texto, que es El mundo de ayer, ahorita hablamos de donde Zweig cuenta cómo le tocó ser un habitante del fin de una época. O sea, él era súbdito del Imperio Austrohúngaro. Y pues, en fin, Primera Guerra, llegan los nazis, era además judío, tiene que salir corriendo, termina yéndose a Brasil, cuanto al final se suicida en Brasil. Entonces, El mundo de ayer es el final de una época y pues apenas el portal de una época siguiente. Y ahí me doy cuenta por qué me ha gustado tanto Zweig, porque me asumo un habitante entre épocas. O sea, yo nací finales del siglo XX, buena parte de mi vida la estoy viviendo en el XXI. La verdad, prácticamente todo lo conocido se está yendo, todo. Y todo lo que viene, la verdad, lo desconocemos. Entonces, creo que me ha ayudado como espejo en distintos momentos de mi vida para hacer un puente justamente entre épocas. Cuando muchos de los mapas se pierden y hay que escribir otros nuevos mapas. Y creo que Zweig como escritor, en efecto, un poco como periodista, como cuentista, hizo un gran trazo entre lo que fue el final de la época gloriosa de esa Europa del siglo XIX y la entrada al desastre que fue para Europa el siglo XX. O sea, una suerte de guía, ¿no? Ha sido para ti. No solamente es un amigo, es un buen consejero. Mira, qué maravilla. Me gustaría que leyéramos algo entonces, ¿te Feliz. parece? Feliz. ¿Me permites leer tu pasaje que has elegido para que lo escuchemos el día de hoy? Me voy a poner los lentes porque a ti te tengo que ver así, porque si te veo así ya te veo borroso, pero si no, no veo nada. Entonces, vamos a ver, vamos allá. Espero estar a la altura de la esta lectura de Zweig. Vas a ver. Sí. Se trataba del aislamiento más refinado que pueda imaginarse. No nos hacían nada, se limitaban a situarnos en el vacío más absoluto, y es bien sabido que nada en el mundo puede oprimir tanto el corazón del hombre como la nada. Recluyéndonos a cada uno de nosotros en una vacuidad total, en una habitación herméticamente aislada del mundo exterior, sustituían la presión externa de las palizas y del frío por una presión interior que finalmente habría de conseguir que despegáramos nuestros labios. A primera vista, la habitación que me habían asignado no parecía en absoluto incómoda. Tenía una puerta, una cama, un sillón, un aguamanil para lavarse las manos y una ventana de rejas. Pero la puerta permanecía día y noche cerrada. La mesa no me servía de nada, pues no me permitían tener ni libros, ni diarios, ni papel, ni lápiz, y la ventana daba a una pared ciega. Habían construido una nada absoluta, no solo en torno a mi alma, sino también en torno a mi cuerpo. Me habían despojado de todos los objetos: el reloj para que no pudiese medir el tiempo, el lápiz para que no pudiese escribir, el cuchillo para que no pudiera abrirme las venas, tampoco el tabaco, el más nimio de los reconfortantes, me estaba permitido.
Nunca conseguí ver más rostro humano que el del guardián, a quien no le estaba permitido decir nada ni responder a ninguna pregunta. Ni tampoco pude oír jamás una voz humana. Ni la vista, ni el oído, ni ningún otro sentido recibían, ni de noche ni de día, estímulo alguno. Me hallaba solo, con mi cuerpo y 4 o 5 objetos mudos: la mesa, la cama, la ventana, el aguamanil, desesperadamente solo. Vivía como un buzo bajo la campana de cristal en el negro océano de aquel silencio. Un buzo que presiente que se ha roto ya la cuerda que le unía al mundo exterior y que nunca más será rescatado de aquellas calladas profundidades. Wow. Creo que entiendo por qué te gusta, pero me gustaría escuchar de tus palabras. Pues mira, voy a contar muy rápida la historia de esta novela corta. El gran jugador de ajedrez, que es este de apellido Chico, que qué bueno que no salió bueno y que no lo tengo que salió y repetir, no quede mal. va en un barco de Europa rumbo a Argentina. Se sienta la gente a jugar con él y los hace pedazos. Y de repente hay un individuo que le gana una y otra vez. Y es este hombre que está narrando lo que acabas de leer. Y entonces platican el jugador de ajedrez y este personaje, y él lo que le dice es que los nazis lo torturaron de esta manera, en esa absoluta soledad. No podía tener reloj, no podía hablar con nadie. Esa era la peor de las torturas, la vacuidad a la que se refiere. Y entonces la única manera de mantenerse cuerdo fue empezar a jugar ajedrez en su cabeza. Entonces el ajedrez lo salva y también lo vuelve loco. En realidad Zweig de lo que está hablando, que solamente hay 2 de sus obras donde cuenta, es pues este achatamiento, ¿no? Erradicación de la personalidad, pues que estos regímenes de tortura, ¿no? Autoritarios, totalitarios, como es el caso del régimen nazi, pues pueden destruir al individuo. Claro. Y en realidad creo que lo más importante es que a pesar de esas condiciones, el individuo puede resistir. Siempre habrá un recurso para resistir. Imaginar un tablero de ajedrez, incluso jugar contra sí mismo, y pues luego logra salir y ahí se encuentra con este jugador de ajedrez, y lo que le dice al final, si mal no recuerdo, es que preferiría no seguir jugando ajedrez porque tiene el temor de volverse loco como en aquella época. Oye, ¿y qué otros libros nos recomendarías? Porque yo ya quiero leerlo, de verdad, o sea, me llegó, me parece... Sus palabras, hablando de esta soledad, de matar la imaginación, de ponerle rejas a la mente, ¿qué cosa más horrible le puedes hacer al ser humano que eso? Entonces, ¿qué otros libros nos recomendarías sobre este hace autor? un momento que son casi al mismo tiempo es El mundo de ayer, ¿no? Que en realidad lo que es esa narración muy cuidadosa, muy inteligente que hace Zweig del fin del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Okay. Y el fin de una época llena de una enorme creatividad. O sea, pensemos en Freud, ¿no? Pensemos, es una época muy, muy rica en música, en ese momento en teatro, en fin, y cómo el fin de ese espacio de libertad hace que todos estos personajes tengan que emigrar. Zweig el primero, Freud se va a vivir a Inglaterra, claro. En fin, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y sobre todo los que eran de origen judío. Sándor Márai creo que también narra muy bien desde Hungría cómo se estaba viviendo esto. Hay muchos autores, pero yo creo que es de los mejores. Y el mundo de ayer no solamente es una buena narración sobre esa época, sino creo que es un buen espejo de lo que la humanidad debe evitar. Y de pronto cuando uno ve ciertas actitudes, no solo autoritarias, sino totalitarias, crispaciones, polarizaciones, ¿no? Pérdida incluso de aprecio por la libertad, poblaciones que prefieren cadenas, ¿no? A tener espacios en efecto de libertad, creo que es una buena lectura para orientar. Ahora acaba de salir una biografía de él, creo que su biografía también en sí misma vale la pena, y como te comentaba hace un momento, quizá de las cosas que a mí me ha costado siempre trabajo entender es por qué un hombre con esta vida tan rica, con esta mente tan potente, decidió quitarse la vida. Y la explicación que me doy es que Zweig no tuvo paciencia para ver terminar la Segunda Guerra. Zweig se pega un tiro en 44, poquito antes de la caída de Adolfo Hitler. Y es muy probable que él y su pareja en Brasil hubieran tomado la decisión de quitarse la vida porque supusieron que el mundo nunca se iba a arreglar. Pero es una hipótesis. Siempre cabe pensar que tenía alguna enfermedad terminal y por eso lo hizo, pero no hay evidencia tampoco, ¿no? Y este libro
es un libro póstumo, esta historia. Qué interesante, o sea, te escucho y de verdad me dan ganas de ir ya a la librería a conseguirlos. Ustedes yo creo que están sintiendo lo mismo que yo. Muchas Ojo con gracias. los precios de acantilado, que aprovecho para decir, tienen sus precios muy altos y casi todo es Byte en español, está en acantilado. Okay. Es un llamado para que acantilado tome, en fin, ¿Están un escuchando, consejo, bajen Acantilado? un poquito los precios. Pues gracias por esta recomendación. Espero que hayan apuntado todo lo que nos acaba de decir sobre este autor. Y vámonos a un corte y regresamos a seguir con esta plática deliciosa. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un privilegio es mío. Gracias. Bienvenidos de nuevo a Léemelo con nuestro artista político, como te llamé hace rato de los nervios, lo siento, analista político, Ricardo Rafael, y esta deliciosa plática. Vamos con el siguiente libro, que es un libro muy especial, ¿cierto? Es de Paul Auster, El libro de las ilusiones. Tienes una relación muy especial con este autor y con este libro. Entonces, ¿nos puedes contar cómo fue que lo descubriste y por qué es tan importante? Porque sigue siendo una referencia para ti y de tu relación con él, por favor. Yo creo que podría darte varios argumentos de por qué Auster considero es uno de los escritores más importantes de nuestra época. Podría decir lo que se dice siempre, que debió haber ganado el premio Nobel. También te podría decir que se volvió importante porque lo logré conocer, pero ninguna de estas razones por las que yo lo empecé a leer. Okay. Hacia los 30, 33 años, sufrí, porque no creo por utilizar otro verbo, un divorcio muy fuerte, muy incómodo, además un poco con hijos, disputa, custodia, en fin, cosas que quien lo ha vivido puede contar lo mejor de lo que yo lo voy a contar. Y la verdad es que normalmente frente a un hecho como estos, tú sientes como que el mundo se acaba, se cierra. Y yo creo que es la primera vez que viví una depresión muy importante. Y entonces de pronto cayó en mis manos. Yo había leído algo de Auster, creo que la trilogía de Nueva York, alguna cosa, y cayó justamente el libro de las ilusiones, donde, pues voy a echarla a perder la lectura, pero es un individuo que le fue poco peor que a mí. Su personaje principal pierde a su mujer y a su hijo en un accidente de avión. Okay. Entonces tú imaginas el nivel de depresión. No, claro. Dice ahí que se bebía diario una botella entera de whisky, ¿no? Era profesor, por cierto, en ese momento yo también era profesor en el CIDE, entonces como que me reconocí. La vida rima, ¿no? Y de pronto en esa cosa de depresiva, además yo acababa de rentar un departamento horrible, apestaba a humedad, entonces te juro me sentí el personaje. Claro. Y lo que cuenta Auster aquí es que de pronto un día está prende la tele en una madrugada y hay un cómico estilo Charlie Chaplin, que se llama Héctor Mann, que le hace reír. Y esa risa le convence de que hay motivos, hay razones para seguir adelante a pesar de la tragedia. Entonces reinventa su vida a partir de Héctor Mann, al punto donde se decide a escribir una biografía de Héctor Mann, que era un personaje cuyo destino nadie entendía muy bien, si vivía o no vivía. Algunos decían que se había regresado a Argentina, por eso era Héctor, si seguía haciendo cine, y tenía como 1000 vidas posibles. Okay. Y justamente esta idea de Auster, de que uno tiene, lo voy a decir, él cita a Chateaubriand, ¿no? Dice, pero es clave en Auster, la reencarnación sí existe, pero existe a lo largo de una misma vida. Ay, qué bonito. Entonces, ¿cómo Héctor Mann le entrega a este personaje una nueva vida? Tengo que decir, a mí Auster fue mi Héctor Mann. Guau, que me puse chinita, de verdad. Ese es el origen. Y después de eso sí me permitió la vida seguirlo leyendo y luego conocerlo. Me tocó entrevistarlo en 2 ocasiones, un poco lo que estás haciendo ahora, y seguramente cometí gafes bastante más serios que lo de artista político, que yo siempre me pregunto con lo de artista si es con Nacho o sin Nacho. Porque hay artistas que hartan, ¿no? Esos son los artistas. No me refería a ese tipo de artista, sino al artista que eres. Sí, sí. Pues qué bonito lo que me dices, ¿no? O sea, y la importancia del arte, ¿no? Para quien se lo cuestione y dice, ¿y eso para qué sirve? Ahí está. A él lo salvó Héctor Mann, a ti te salvó él en un momento en el que tanto lo necesitabas. Entonces, ahí está. ¿Para qué los libros? ¿Para qué la pintura?
para que el cine, el teatro, etcétera. Y bueno, no me voy a alargar más, vamos a ir, por favor, porque Directo ahora quiero al leerlo. libro de o las sea, ilusiones. O sea, me voy a ir de aquí con una listita. biblioteca, sí, con una bibliografía. Este sí está en buen precio para que vean. Este solo lo podemos, se los voy a mostrar. Es que qué increíble, porque te escucho y entonces siento el amor y las ganas, ¿sabes? Respecto a la pregunta que te hacía, pues esa es una manera, igual contémosles a los niños y a la gente que de pronto dice, a mí no me gusta, todos los mundos que se están perdiendo o que nos estamos perdiendo por la flojera, ¿no? A veces ay, Sí, no. porque estamos haciendo otra cosa, ¿no? Claro, porque todo Hay es... algo que parece más siempre tengo que hacer importante. algo que me reditúe, ¿y esto qué? ¿No? ¿Es una pérdida de tiempo? Pues no lo es. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ahí voy. Así se me presentaban las cosas cuando Héctor Mann apareció inesperadamente en mi vida. Yo no tenía idea de quién era. Nunca me había encontrado con una alusión a su nombre, pero una noche, poco antes de que empezara el invierno, cuando los árboles se habían quedado finalmente desnudos y las primeras nieves amenazaban con caer, por casualidad, vi en la televisión un fragmento de una de sus películas antiguas y me hizo reír. Eso quizá no parezca importante, pero era la primera vez que me reía de algo desde junio. Y cuando noté que aquel inesperado espasmo me subía por el pecho y cascabeleaba en mis pulmones, comprendí que aún no había tocado fondo. Que en cierto modo todavía deseaba seguir viviendo. De principio a fin, no pudo haber durado más de 2 segundos. Como risa, no fue especialmente estentórea ni sostenida, pero me pilló de sorpresa. Y como no le opuse resistencia, ni tampoco me sentí avergonzado de mí mismo por haber olvidado mi desgracia durante aquellos breves momentos en que Héctor Mann apareció en pantalla, me vi obligado a concluir que dentro de mí había algo que anteriormente no había imaginado, algo distinto de la pura y simple muerte. No estoy hablando de intuiciones vagas ni de una patética nostalgia de lo que habría podido ser. Realicé un descubrimiento empírico que llevaba consigo todo el peso de una prueba matemática. Si conservaba la capacidad de reír, es que no estaba completamente insensibilizado. Significaba que el muro que había puesto entre el mundo y yo no era lo bastante grueso para impedir que algo se filtrase. Wow. Y de ahí se va a escribir a investigar la vida de Héctor Mann. Y descubre, digamos, no voy a contar el final del libro, pero pues sí, un tipo que se desdoblaba en varias vidas. Y entonces el mito Héctor Mann es un invento. Es Charlie Chaplin el que tiene en la cabeza, que por cierto tuvo muchas vidas posibles. Y esta idea de las muchas vidas posibles te la vas a encontrar a lo largo de Auster. Y es muy reconfortante, porque no me tengo que esperar a morir para tener otra vida. Claro. La puedo cambiar en esta. Reinventarse. Te puedes reinventar. Lo leo y leí a Rosa Montero y hablaba de que los escritores y los artistas que de pronto tienen como más tendencia al suicidio, enfermedades, depresiones, enfermedades mentales, pero que hablaba ella que los suicidas no son los que no quieran vivir, de pronto son los que están más llenos de vida, ¿cierto? Y a veces no pueden con la vida, ¿no? Lo que contabas hace un momento de la guerra y de que no pudo más y al final su espíritu se venció. Rosa Montero perdió a su pareja. Así es. Y es a partir de ese momento en que su escritura ya era muy potente, pero todo el último texto donde ella se pone a revisar a sí misma tiene mucho que ver justamente con esa Rosa post, digamos, viudez, ¿no? Perdón, te interrumpí, pero justo hablando de Rosa y de Paul y de la vida y de la muerte y de lo que significó para ti, ¿nos puedes contar un poquito de tu encuentro con él? La verdad me encantaría saber. Sí, la verdad es que la vida me entregó en suerte presentar lo que yo creo que es la obra más importante que él escribió, que es 4321. Okay. Se publica, hará cosa de 4 años, y ahora todo el mundo pensamos que iba a ser la última. Okay. Porque era ya muy difícil superar, todavía escribió un par de textos más. Pero me toca aquí presentarla. ¿Y por qué la última? Porque es un libro grande y se llama 4321, porque es un chico
que un día toma una decisión, ese es el 4, y entonces es una decisión distinta a la de 3. Entonces tú tienes la historia de 4, la historia de 3, pero si la decisión hubiera sido distinta, sería la de 2, sería la de 1. Claro. Entonces en realidad, Claro. esto que ahora llamamos multiversos y Claro. que está jugándose con Spider-Man y que lo vas a ver, se ha vuelto muy de moda como narrativa. Así. Oster es uno de los grandes narradores del multiverso. Guau. Entonces me toca presentar el libro en la FIL, pero antes le hice una entrevista larga. Y justamente, si me permites, Claro. lo que le leí para hacerle la pregunta es el epígrafe de este libro, que resume, justamente dice, el hombre no tiene una sola y única vida, sino muchas, enlazadas unas con otras, y esa es la causa de su desgracia. Claro, mi pregunta, esta es una frase de Chateaubriand, pero la pregunta es, ¿por qué es su desgracia y no es su virtud? Y él me dice, siempre he pensado que en realidad es de su virtud. Y entonces me cuenta una anécdota. Cuando él tenía 14, 15 años, es muy común en Estados Unidos que manden los papás a lo que llaman un camp, Claro. a un campamento de verano a sus hijos. Y entonces se van en las montañas, creo que al norte de Nueva York. Y entonces en la noche salen a caminar como en fila india los muchachos. Está lloviendo. Ya regresémonos, está lloviendo. Van caminando en fila india y cae un rayo y mata al muchacho que iba delante de él. Ay, Dios mío. Decía usted, a mí me volvió loco esta idea. ¿Por qué no me cayó a mí el rayo y le cayó a él? Y en ese momento se desarrolla en él justamente esta lógica muy borgiana de yo pude haber tenido muchas vidas posibles. Una de esas es haber muerto ahí. Y su literatura está impregnada por esta lógica. Ahora que murió, pues se hizo público un hecho que es el que está detrás del libro de las ilusiones. Paul Auster tuvo una primera pareja con la que tuvo un hijo. Y ese hijo se hizo adicto muy temprano. Okay. Y fue un dolor de cabeza para Auster muy complicado. Luego él se casa con Siri Hosfeld y tiene una pareja muy linda. Y luego tiene una hija, por cierto, con Siri, que es ahora una importante directora de cine. Pero este hijo del primer matrimonio fue un hijo que fue dando tumbos siempre. Y Auster no supo muy bien cómo lidiar con esa paternidad. 2 años antes de morir, que murió ahora de cáncer, el hijo tiene a su vez una hija. Y esa niña de menos de 1 año muere porque en la mesa, en la mesilla de la sala de la casa, había droga, probablemente una jeringa. Y la niña de 1 año, por alguna razón, se pincha con esa jeringa y muere. Wow. Se hizo un gran escándalo porque, pues claro, era la nieta de Auster. Por supuesto. Y el hijo se suicida. Y esto ya Auster no lo superó, le dio cáncer a los 6 meses. Cuánto dolor. Sí. En fin, Vamos. esa es la historia que está detrás del libro de las ilusiones, ¿no? Cuántos Justamente. caminos, Sí. ¿no? ¿Cuántos caminos hay dependiendo de las decisiones ahora mismo, ¿no? ¿Qué decisiones tomamos todo el tiempo, cada minuto de nuestras vidas? ¿Qué cosas encierran los libros, ¿no? Los corazones, las mentes y las vidas de seres humanos como nosotros, pero que tienen la capacidad de ponerlo en papel para que todos podamos compartirlo. Pero ahora quiero ir con tu libro, porque tú también lo has hecho, en esta parte del Rafael que más te gusta, del escritor. ¿Nos harías el honor de leerlo tú? Nos gustaría escuchar tu voz con tu voz, ya que te tenemos aquí, por favor, no puedo... Y tú elegiste un texto, ya veo que está marcado, mira. o sea, tengo que leer esto que está aquí. Exactamente. Muy bien. Diario de un hijo de la guerra, abril 2009. Era un cadáver condenado equivocadamente a existir entre los vivos y los fantasmas del pasado que hincaban los dientes sobre mí. Pasaba los días escondido en la habitación de un hotel. No me apetecía comer otra cosa que chicharrón, huevo y tortillas. Los demás se dieron cuenta, pero eran más tolerantes que el verdugo. También creyeron que con el tiempo me curaría. Sin embargo, yo sabía que un mecanismo definitivo se había quebrado. Mientras tanto, simulaba porque conocía la regla. No es el individuo quien decide abandonar a la compañía, sino la compañía la que abandona al individuo. Mi cerebro parecía de atole y cada noche era peor la confusión.
Por momentos odiaba y en otros me aplastaba la tristeza y el miedo. No me desvestía para meterme en la cama, como había visto hacer al M. Ahora yo dormía con todo y con botas. Debajo de la almohada escondía una pistola y entre las sábanas abrazaba un cuerno de chivo. Intenté hacerme frotamientos de cabeza para expulsar las visiones, pero los santos decidieron pasar de mí. Probablemente mi H no había logrado resucitar en Chiapas. Quise mirar hacia otro lado y tampoco pude. Atrás quedó la vieja orilla y del otro lado del río no había nada. La desconfianza era tan canija que debí protegerme de todos y de todo. Cuando caminaba por la calle me dio por creer que me apuñalarían por la espalda. Extravié la capacidad para distinguir una amenaza real y pasaba horas obsesionado con los gestos o las palabras de personas desconocidas. También el remordimiento devoró mis sesos. Habría querido no ser aquel sujeto que provocó tanto daño. Miré en televisión un reportaje sobre los Zetas y luego lloré durante 6 horas seguidas. Las escenas de ese programa me hicieron recordar los pueblos que ayudé a erradicar. La memoria me devolvió la imagen de unos niños armados con palos y piedras para enfrentar el brazo armado del cártel del Golfo. Todos murieron en solo 5 minutos. Me asaltó también el Guarache abandonado junto a una fosa donde fueron enterrados más de 30 cuerpos. Igual escuché la súplica de un migrante centroamericano cercenado de sus 4 extremidades por haber transportado droga para el enemigo. Después de lo ocurrido en el balneario, el verdugo autorizó que me trasladara a Monterrey. Ciertamente no quería tenerme cerca. El descenso al infierno se fue haciendo cada vez más pronunciado. Me habría suicidado de no ser por otra prostituta que apareció para salvarme. Nos conocimos porque le pagué para ser escuchado. Nunca tuvimos sexo, pero ella supo soportar. Pasó días enteros dedicada a un hombre que hablaba de sí mismo, llamándose puto, castrado, maricón, enculado y una larga lista de palabras parecidas, siempre referidas a mi falta de hombría. Aquella mujer consiguió más información sobre los Zetas y el cártel del Golfo que todo el aparato de inteligencia del Estado mexicano. Detalles simples y también peligrosos secretos políticos. La pobre no supo medir el riesgo que implicaba conocer tan a fondo mi vida y la de mis carnales. Solo sentía pena por mí, un vato capaz de pagar una fortuna a cambio de una oreja que lo atendiera. Hijo de la guerra, Ricardo Rafael, la ficción, la realidad, la violencia. Sí te obliga a preguntarte cómo llegamos aquí. O sea, yo fui un niño que tomaba la bicicleta y andaba 10, 12 kilómetros durante una tarde y mi hijo a esa misma edad no puede hacer. Entonces, buscando explicaciones y un poco, la verdad, cansado de lo que el periodismo me había entregado, y ejerciéndolo, ¿no? Y después de varios nombres y personajes, por ahí me llegó la historia de que había un fundador de los Zetas escondido con un nombre distinto y por un delito que ni siquiera había cometido en un penal en Ecatepec. Es el peor penal donde yo he estado, porque el penal de Chiconautla es un antiguo basurero que le sacaron el corazón y ahí metieron la cárcel y ahí sigue. Total, fui a verlo y él aceptó que durante 2 años, casi 2 años, lo visitara todos los miércoles, durante 3, 4 horas para conversar. Esta es la historia de esa relación entre Galdino Mellado Cruz, Juan Luis Vallejos de la Sancha, como quieras ponerle, tenía como 10 nombres. Okay. No es la historia del ascenso de un narco, o sea, esta no es una narconovela, que lo que normalmente hace es contarte, pues en fin, durante capítulo tras capítulo, cómo se hicieron millonarios, tuvieron muchas mujeres, tuvieron muchos coches, y luego su caída te la cuentan en los últimos 3 segundos. Claro. Esta es la historia de la caída. Resulta que a Galdino, después de haber tenido una vida, como él lo cuenta, de mucha violencia, lo torturaron y lo enterraron vivo. Y cuando sale de ese estado, cuando lo rescatan, o sea, lo dejaron más de 6 días en Chiapas,
dentro, no de un ataúd, pero sí de un hoyo donde habrían metido un ataúd, nada más con un popote para respirar. Y ahí se iba pudriendo. Afortunadamente para él lo rescataron. Y después de eso no pudo volver a ser aquel. Claro. Entonces, este fragmento es como él siente que ha perdido la persona que era. O sea, él ya no puede hacer el daño que hacía, ya. Por eso se siente emasculado, por eso se siente castrado, porque ya no está a la altura del Alaska y del Homer y de sus compañeros de armas, porque ese episodio del enterramiento le transformó. Y es a partir de ese momento que él necesita contar su vida, que es la vida de la caída de uno de estos personajes. Y pues mira, lo que te diría es que empezamos muy lejos y después de 2 años, todos los miércoles, acabamos muy cerca. En realidad creo que es una revisión sobre 2 masculinidades que se creían muy distantes, pero que siendo de la misma generación, en la misma circunstancia, tuvieron mucho más cosas que decirse. Y la influencia que llegó a tener en la persona que hoy soy, Juan Luis Vallejos de la Sánchez, es enorme. Yo no sé qué impacto habré producido en él, pero sí te puedo decir que a mí sí hay un antes y un después, sobre todo respecto a la violencia en general y mi propia violencia, que fue aquí donde la aprendí. Somos espejos, ¿no? Sí. Y cómo esta cercanía de la muerte transforma nuestras vidas y cómo detrás de todos nuestros prejuicios, nuestros juicios, están los seres humanos y qué encuentro, qué experiencia y, bueno, otra recomendación también para llevar. Esta me la tienes que autografiar, por supuesto. Con muchísimo gusto. Hay algo que dijiste hace un rato que para mí se volvió clave. Lo dice Ítalo Calvino muy bien. Dice que Perseo, para acabar con Medusa, tuvo que utilizar el escudo, ¿no?, como espejo. Porque si hubiera visto a Medusa de frente, se habría vuelto de piedra. Y dice Ítalo Calvino, es que ese espejo es la literatura. Si nosotros miráramos a la realidad de frente, nos convertiríamos en piedra. Pero es gracias a la literatura que yo no me volví de piedra para poder contar la historia que Galdino me contó. Y esto que te acabo de leer, en realidad es un texto que él me entregó, que le gustaba escribir. Luego yo hacía un poco de trabajo editorial, pero es su lenguaje, es su voz lo que está contándose ahí. Mira, otra vez, la realidad, el arte y cómo el arte nos ayuda a poder vivir esta vida. Y me gustaría irme con esta reflexión. Nos tenemos que ir a un corte. Yo no quisiera cortarte, te lo juro, pero me gustaría que nos quedáramos con esta reflexión. Gracias. Pues nos vamos a un corte y ahora volvemos. Pues ya estamos de regreso y aunque no queremos, todo tiene un final, nos estamos acercando al final, pero todavía tenemos un cachito de conversación. Ricardo, eres un periodista con una carrera impresionante, versátil, reconocido porque eres muy bueno para conectar con la gente y lo estoy comprobando y ahora yo también puedo decir que te tengo aquí cerquita, un hombre sensible, consciente y preocupado y ocupado por lo que sucede a su alrededor, por la justicia social, etcétera. Y hablando de eso, me gustaría saber cuáles han sido tus autores, los que te han marcado, sobre todo en este sentido, ¿no? Hablando de la parte de la sociedad, de las injusticias, de la violencia, de todo. ¿Qué autores? Por favor, cuéntanos. Mientras me ibas haciendo la pregunta, me pasó por la cabeza la película aquella de Matrix, ¿te acuerdas? Y hay un momento en que Neo se echa una pastilla azul y entonces en ese momento empieza a ver lo que no veía. Yo creo que los libros y esos autores por los que preguntas son mis pastillas azules. Okay. O sea, de pronto me refiero a los que te transforman la manera de conectar las neuronas, ¿no? Los neurotransmisores famosos. Claro. Es decir, de pronto tú estabas viendo algo y esa persona, esa escritora, ese escritor, te hizo ver cosas que no habías visto nunca. Y hay que decirlo claro, es una buena terapia para mantener las capacidades cerebrales, digamos, el mejor nivel leer, porque eso es lo que hace justamente la lectura. Entonces, ahí me fuerzas a decir cuáles han sido, ¿no?, esas pastillas clave. Yo te diría, a ver,
Yo creo que por este pie que tengo entre tratar de entender lo íntimo, los resortes de lo íntimo, pero luego conectarlos con los resortes que van moviendo a la sociedad, hay autores que lo logran hacer muy bien. Entonces, se cita con frecuencia, yo tengo que hacerlo. Dostoyevsky me parece que hace eso espectacularmente. Te está contando la intimidad, los dilemas, ¿no? Las contradicciones del jugador, pero te está contando una época en ese mismo momento. Dickens, por ejemplo, en Inglaterra me parece fundamental. Me encantan sus personajes. Y luego, ya cambiando de siglo, pues los que empezaron a hacer sociología, antropología, algunos con una lucidez que no habíamos visto antes en la humanidad, ¿no? Entonces, hay uno muy conocido, otro menos conocido. Yo te diría, menos conocido, Norbert Elias, que es un gran sociólogo que pasó desapercibido, del tamaño de Weber. Yo te podría decir que describe como nadie, por ejemplo, cómo era la Alemania antes del arribo del nazismo, pero también cómo influyen las élites en la construcción de valores buenos y malos, cómo se construyen estratos sociales distintos, los mundos con castas, como el de la India o el mexicano. Norbert Elias me parece potentísimo y creo que es una matriz para hacer literatura fuera de serie. Escribí un texto que se llama El Mi Reinato, muy inspirado en él, para explicar nuestro propio sistema de castas, y la verdad es que Elías ahí me ha sido muy útil. Y en esa misma lógica hay una gran tradición, es Michel Foucault. Okay. ¿No? Que Foucault, yo creo que es el que me llevó justamente a Chiconautla. Que Foucault dejó grandes lecciones en la vida, pero hay una que es principal. Si tú quieres entender una sociedad, métete a una cárcel o métete a un manicomio. Porque la manera como se construyen y reconstruyen los roles dentro de las cárceles o dentro de los manicomios, en realidad están hablando de cómo se construyen y reconstruyen las relaciones sociales. Entender aprendes el individuo enormemente. Para y entender. En ese sentido, incluso mi preocupación por el tema de la justicia está muy mediado por esta visión de Foucault, los extremos de la sociedad para entender pues la vida cotidiana. Es que la sociedad suena como algo así, como intangible, como que no entendemos, pero para entender la sociedad pues hay que entender los que la conformamos, ¿no? Y si nos vamos en chiquito y en esta búsqueda, pues ahí podemos tener muchas respuestas, ¿no? De sí, lo que son somos. Como los bonsáis, como las maquetas de la gran sociedad, ¿no? Eso. Y claro, te ayuda porque querer explicar toda la sociedad, ahí sí a la Balzac es imposible, claro. Pero poder explicar un microcosmos te ayuda luego a explicar el conjunto. Y a poder entenderlo, y es importante, ¿no? Para poder vivir y no repetir los errores, etcétera, pero bueno. A propósito de esto, a mí me gustaría cerrar con... Ay, mis lentes, lo siento. Pues con un autor como Vicente Leñero. Yo no habría escrito Hijo de la Guerra y hay muchas cosas que no habría hecho, entre ellos elegir ser periodista si Leñero no hubiera estado en mi vida. ¿Ves? Es de este tamaño. No hay coincidencias. No, es una Todo confusión pasa por afortunada. algo. Entonces vamos a leerlo, vamos a cerrar con esto. Y, a ver. Dos encuentros. El domingo 2 de junio de 1990 me encontré con Gilberto por casualidad. En compañía de mi hija Mariana había ido a visitar a mi suegra enferma en el Hospital de México. Al salir y bajar por la rampa del estacionamiento oí que me llamaban. Volví la cabeza. En dirección a nosotros caminaba un joven alto, robusto, bien parecido. Llevaba el cabello rojizo restirado hacia la derecha y vestía un conjunto blanco de pants ribeteados de rojo. Por la camisa abierta ascendía como escapándose una mata tupida de vello. «Soy Gilberto», me dijo. Y después de un largo silencio, ¿no me reconoce? Seguramente porque estaba pensando todavía en mi suegra enferma, no supe de momento a qué persona correspondía ese Gilberto desconocido en lo absoluto. «Gilberto», insistió el muchacho. «Ah, sí», exclamé por fin. «Gilberto, claro, Gilberto. ¿Qué andas haciendo por aquí?» «No vaya a decir que me vio. Estoy preliberado. A punto de salir». «Sí, a punto de salir», sonrió. Miró a Mariana. Intercambiamos palabras durante un lapso brevísimo. Ya no veía a Nancy Cárdenas, ya no se interesaba en el teatro, tenía otros planes al parecer. «¿Cómo no? A ver cuándo platicamos», me dijo. «Nos tomamos un café». «¿Cómo no? Cuando quieras, me interesa muchísimo».
Yo lo busco, volvió a sonreír. Se despidió de mano de Mariana, lo llamo por teléfono. Justo una semana después, el domingo 9 de junio por la tarde, volví a encontrarlo. Con mi familia habíamos ido al Teatro Orientación para ver El Eclipse de Carlos Olmos y mientras aguardábamos el inicio de la función en los accesos a la Unidad Cultural del Bosque, mi hija Mariana me llamó la atención. Mira quién viene ahí, papá. Mira. De la zona de estacionamiento caminaba hacia nuestro rumbo un pequeño grupo. Al lado de una mujer de cabello blanco que luego supuse que era la tía Gloria, hermana de la difunta Asunción Izquierdo, se veía avanzar a un joven treintañero. Era sin duda Gilberto, el antiguo Gilberto de las fotos, el Gilberto del reclusorio Oriente, pero en nada se parecía al Gilberto de pants blancos del domingo anterior. Ahora traía el pelo ligeramente esponjado y ese pelo era de color negro intenso. Vestía una camisa verde chillante con hombreras abierta en V y lucía una barba corta, aunque muy poblada, que no pudo haberle crecido en el breve curso de una semana. Imposible. ¿Sería postiza? Me aproximé unos pasos con intención de saludarlo, pero Gilberto desvió la mirada ostensiblemente y se siguió de largo como si no me hubiera conocido. Lo miré alejarse con sus acompañantes, con su tía Gloria, rumbo al Teatro de la Danza. Se veía un hombre libre. Ahora sí, absolutamente libre. Vicente Leñero. A ver, Vicente Leñero fue un experimentador. Lo hizo con los periodistas, lo hizo con los albañiles y lo hizo con asesinato. ¿De qué se trata esta historia? Un líder cañero, líder político muy importante, de apellido Flores Izquierdo, y su esposa, que escribe novelas, entre ellas criminales, con un seudónimo, amanecen degollados en su casa. Se vuelve un escándalo de la nota roja mexicana. Y Leñero, 7 años después, publica, ya en frío, la investigación criminal sobre este asesinato. ¿A quién acusaron de este crimen? Al nieto de estos dos personajes, Gilberto. Lo que hace Leñero es toma el expediente judicial del caso Flores Alavés y lo contrasta con la prensa. Y entonces te va contando el México de los años 70, ¿no? La corrupción de la familia revolucionaria, ¿no? El niño mimado, los líderes, todo para entrar a la intimidad de la mansión en Las Lomas donde vivían los Flores Izquierdo. Nunca quedó claro si Gilberto fue el asesino o no. Y lo que hace Leñero es recorrer las pistas, o bien para acusarlo, o bien para absolverlo. Porque era un muchacho encantador, todo el mundo lo quería, era muy cariñoso con los abuelos. ¿Por qué los habría querido matar? Y sin embargo, fue y compró 2 machetes y aguarrás, ¿no? Y algún amigo de él hizo una broma. Dicen que en realidad él hizo declaraciones porque lo torturaron. Finalmente lo preliberaron, y esto que acabas de leer es formidable, porque con una semana de diferencia, Leñero vuelve a encontrarse con Gilberto. Cuando yo leí primeramente Asesinato, que fue en los años 80, finales de los 80, esto que acabas de leer no estaba en el libro. Es un postscript, donde en efecto se lo encuentran porque a este muchacho lo dejan salir antes de tiempo, preliberado, y se encuentra, te das cuenta, a 2 personajes. Uno es uno que va en pants, en un hospital, con el pelo engominado, todo buenecito. Y otro que se encuentra una semana después, con la camisa abierta, el pelo en pecho, ¿no? el cabello esponjado. En fin, es una forma de decir, pues es probable que Gilberto fuera 2 personajes. Claro. El que mató y el que no mató a los abuelos. En fin, es una historia que a mí me marcó, y te citaba a Foucault hace un momento, cierro con esto. Hay quien toma las cárceles o los manicomios para explicar una sociedad. A mí el expediente judicial me parece uno de los mejores lugares para entender la sociedad en donde vivo. Y justamente lo que estoy escribiendo ahora, es mi última novela, que estará por salir este año, tiene que ver con un esfuerzo que Leñero me enseñó a hacer con esto hace muchos años. Es decir, sacar del horrible lenguaje jurídico, de su abogado al origen, y ponerlo en la literatura. Es realmente de la basura
sacar una joya y ponerla Wow. al servicio de una comunidad. Que creo que Leñero lo hace aquí magistralmente. Y sí, creo que son los grandes maestros del periodismo y de la literatura mexicana. Y siguiendo con el texto, creo que es un gran publicista. Uno de los grandes genios para comprender lo público mexicano de una época. Y también se nos fue hace poco. Y creo que su tradición sigue germinando en muchísimos, que en distintos momentos nos volvimos sus alumnos. Qué maravilla, los libros y la posibilidad, es como tener una conversación como la que estamos teniendo ahora, que no quiero que se acabe, pero se va a tener que acabar, pero esa es la magia de la lectura, ¿no? Por eso este programa, por eso el interés de que la gente se acerque, porque detrás o adentro de esto hay un montón de mundos ficticios o no, que nos pueden también acercar a nuestra propia realidad y a entender nuestra realidad. Y son guías, ¿no? Que de pronto nos pueden abrir puertas y caminos que no nos imaginábamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ricardo Rafael. Por De verdad este que ha sido privilegio. un placer. Muchas gracias por la invitación a TV UNAM y a Canal 22. Me siento honrada y me siento afortunada de poder compartir esto con ustedes y a ustedes ahí en su casa, lo que nos están viendo. Gracias por quedarse con nosotros y les deseo maravillosas lecturas y maravillosos mundos por descubrir. Yo soy Adriana Paz y les mando un beso. Gracias.